Bueno, y hoy, como les había anticipado, empezamos con una serie de entrevistas a la política. Sí, señor, La muy política bien. en general. Vamos a hablar un poco de política. Carolina, ¿cómo te va? Bien, Max, muy bien. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos Con por una agenda invitarme. muy apretada, porque venís de Sí. reunión, reunión. Así es esto. Hay que conversar mucho, escuchar mucho, hacerse conocer, en fin. Vos sentís que la gente de la capital te conoce, ¿no? Porque has sido rectora mucho tiempo. Sí, un poco más que el interior, pero bueno, en estos pocos días y en el trabajo que nos hemos propuesto hacer, tanto en la capital como en el interior, esperamos que por lo menos hasta las PASOs achicar ese margen de desconocimiento que tienen de nosotros, que no tienen sobre otros candidatos. Claro. Y convertirlos en algo a favor nuestro, porque confiamos que si podemos dialogar con la gente y acercar nuestras propuestas, vamos a poder generar la confianza y el optimismo que nosotros tenemos. Se te buscó muchas veces para ser candidata, sin embargo, tenías un compromiso como rectora y decías, yo primero voy a terminar esto y después... ¿Ya era una decisión la que tenías de ser candidata o de participar en política? No, fue algo bastante natural. Fue un poco el resultado de estos 6 años de experiencia acumulada, de trabajo, de mucha visibilidad a raíz del trabajo que hicimos en la universidad, que fue muy bueno, creo, que todos creo lo aprecian como muy bueno, porque puso a la universidad otra vez en contacto con la gente, con el pueblo, con la agenda de todos los días, siendo más útiles, ¿no? Abriendo la universidad. Y eso fue generando toda una expectativa sobre la posibilidad de que yo, en fin, ingresara a la política y tuve mis dudas porque, la verdad, me parecía que me merecía un descanso después de todos estos años de tanto trabajo, pero bueno, acá estamos porque... Me parece que las oportunidades electorales son circunstancias importantísimas para consolidar proyectos, para asegurar que ciertas líneas de política nacional, después de todo esta es una elección nacional, no local, ¿no? Puedan profundizarse, continuar debatiéndose, apoyando las políticas que nosotros consideramos que han sido tan buenas para nuestro país en estos 10 años. ¿Qué es la política? El arte colectivo de encontrar soluciones a los problemas colectivos, me parece, para lo cual hay que construir esos proyectos, construir los vínculos entre los grupos, los sectores de una comunidad cualquiera y, bueno, por supuesto, construir un poder democrático porque creemos en esa forma de construcción y luego cumplir con el esfuerzo que uno se compromete a realizar a quienes nos toca la representación de esa esperanza, de ese deseo, de ese conjunto de necesidades en torno a un objetivo. Uno tiene la sensación mirando lo que han sido los últimos años de la política argentina, fundamentalmente lo que dejaron los 90, ¿no? De que los políticos no son gente común después de ser políticos, o sea, se han transformado o en personajes de élite o en personas que son famosas, millonarias. ¿Cómo se hace para contarle a alguien que hay otra forma de hacer política? Porque es muy difícil, supongo, en esta contienda donde te vas a enfrentar a aparatos y a gente que es millonaria. Sí, efectivamente, esa opinión negativa, esa prevención, esa opinión crítica, esa sospecha que se dirige a los políticos ha tenido buenos fundamentos, ¿no? Hemos visto caerse en ruinas el país después de la fiesta de los 90 y hemos visto el resultado beneficioso que para muchos políticos tuvo ser actores protagónicos de esa tragedia. Así que eso generó toda una visión muy negativa sobre la política que creo que todavía no se ha recuperado suficientemente, pero de la que ya hay síntomas positivos, ¿no? Los más positivos, creo yo, tienen que ver con el interés que las jóvenes generaciones tienen en los asuntos comunes, en los debates que la democracia les propone. Y quieren participar y lo hacen, no solo militando, pidiendo votar, organizándose en distintos colectivos, en los centros de estudiantes, en los sectores de la actividad que ellos desarrollan. Yo creo que hay
hay una esperanza ahí, ¿no? Y después el resto, bueno, claro, hay que renovar la política con gente que sea como todos nosotros. Yo soy una de todos nosotros, una empleada pública, una profesora universitaria, y muchos políticos también son así, gente que tiene la vocación de servicio que hace falta y que por distintas circunstancias de los procesos en los que nos encontramos vamos asumiendo ciertas responsabilidades y ahí estamos, pero seguimos haciendo nuestra vida común y corriente, o por lo menos eso queremos hacer, porque es verdad que el grado de exposición pública que se tiene, que puede ser muy, muy pesada, hay que saberlo sobrellevar, también no prestándose a ninguna farándula, ¿no? No confundir la responsabilidad que uno adquiere, en realidad es bastante pesado si uno lo mira bien. No es tanto para brillo como para responsabilidades. Claro, pero en el país hay candidatos, y hace poco hablábamos en mi programa de radio, pasábamos varios candidatos, algunos que ya habían sido candidatos que no sabían ni siquiera las siglas del partido al que estaban siendo convocados, al frente al que estaban siendo convocados, en el caso de Fanny Mandelbaum, o por ejemplo Mirta Tundi, que no sabía la plataforma de su partido, dijo ya van a llegar las propuestas. Y entonces uno está, vos sos candidata a diputada nacional, como decías bien, es una elección nacional, por lo tanto todos los distritos se transforman en una elección nacional. ¿Cómo se hace política cuando uno quiere discutir una nueva política, ideas, políticas de Estado, proyectos, con gente que no tiene ni idea? A mí me llamaba poderosamente la atención que una de las candidatas a diputadas por Córdoba, Blanquita Rossi, los otros días dijera, bueno, voy a ver qué tal es la política, Mario, y vuelvo, porque por ahí no es tan mala como dicen. ¿Cómo uno puede discutir en ese contexto, no? Porque se supone que también con esos candidatos uno cruza ideas para que la gente decida. Bueno, la primera reflexión que se me ocurre es que claramente la incorporación de figuras populares que despiertan cariño en la gente, que están presentes en su vida cotidiana, como puede ser el caso de Blanquita o un referee muy prestigioso, Baldassi, por ejemplo, y tantos otros que distintos partidos han ensayado poner en sus listas para potenciar el impacto que puedan tener en las elecciones, deberían hacernos a los ciudadanos reflexionar sobre las intenciones que están detrás de esos partidos y de esos proyectos, ¿no? Es algo así como apelo a tu voto porque confías en él y después yo decido lo que vamos a hacer. El propio candidato no sabe exactamente en qué consiste la labor para la que se lo convoca, acepta para probar a ver cómo es y bueno, efectivamente ahí no hay ningún mensaje de compromiso respecto de trabajar en una determinada orientación. Es muy interesante que se le pida a los políticos claridad en sus posiciones, que asuman además el riesgo de generar el rechazo o la crítica de parte de quienes no opinan como uno, porque eso mejora la calidad de los debates y confunde menos al pueblo que vota, que elige, por lo tanto, mejor y más responsablemente lo que elige. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, proponiendo debates que no sean además los que nos quieren imponer. Pero debe ser difícil, ¿no? Sí, no es sencillo. Para empezar, en Córdoba no es la primera elección en la que vemos que hay como unos ejes prefigurados de campaña que luego los medios replican y que se derivan en cuáles son las preguntas que hay que hacer a los candidatos, ¿no? O sea, en este caso el oficialismo provincial impone un formato de confrontación con la nación, nos invita a los cordobeses a aislarnos en nuestros propios recursos, porque la nación no nos quiere, o cosa por el estilo, un discurso bastante infantil en realidad, que está desmentido por incontables experiencias de trabajo articulado con la nación de prácticamente todo el país y en el propio territorio provincial de nuestras universidades. Por ejemplo, las universidades nacionales trabajamos con la nación, no solo obviamente con el Ministerio de Educación, sino con todos los ministerios, también con el gobierno provincial, el municipal, y trabajamos de manera articulada, aportando soluciones, firmando convenios, cumpliendo con nuestra parte. Así que es cuestión de decisión política, hacerlo o no hacerlo. Claramente el gobierno provincial ha decidido proyectar al gobernador sobre ese imaginario de confrontación y la campaña electoral se pretende que gire sobre esos temas. ¿Qué pasa con la caja? ¿Qué pasa con la coparticipación? ¿Qué pasa con
cuando en realidad hay incontables cosas interesantes para proponerle a los cordobeses, no solo aquellas que estos gobiernos nuestros en estos 30 años de democracia no han hecho, por seguir cultivando el aislamiento de Córdoba, sino todas las que se están haciendo en todo el país y las que Córdoba puede sumar con su propio aporte. Tampoco vamos a aceptar que los candidatos del Frente para la Victoria, que venimos siendo la oposición casi para todos los partidos tradicionales, seamos algo así como traidores a los intereses de los cordobeses. No venimos a representar a Buenos Aires en Córdoba, queremos representar a Córdoba en Buenos Aires. Somos de Córdoba, somos cordobeses, vivimos acá como vos, como todo el mundo, como el gobernador. Hemos nacido y criado a nuestros hijos acá, hemos puesto nuestros mejores esfuerzos. Simplemente tenemos una perspectiva distinta de lo que Córdoba necesita. Y en ese sentido vamos a mantenernos en nuestra línea de diálogo con construcción de soluciones. La primera candidata sos vos y el segundo candidato también es un ex rector. Así es una lista única en el país. Claro, pero digo, con esa preparación y con doctorados, como ¿no sienten que es muy desleal la competencia con tanta preparación hacer política? ¿No es un poco desleal para los otros? Pero sí, fíjate, pero esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo, que tiene derecho el cordobés a pensarlo también, así que me gustaría decirlo en voz alta, estos son académicos o intelectuales que no entienden de la realidad cotidiana de todos los días. Y en realidad nosotros, como rectores de universidades públicas, somos virtualmente, tenemos tanta responsabilidad y tan diversa, en materias tan diversas como las puede tener un intendente. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, administramos el tercer presupuesto en magnitud de la provincia de Córdoba, después del presupuesto del gobierno provincial y de la ciudad de Córdoba. Y tenemos tanta autonomía política como tiene un intendente para resolver. Así es que sí, tenemos formación académica, pero tenemos experiencia de gestión. Vamos a un corte y cuando volvamos me gustaría preguntarte por algunas cosas de esa gestión como rectora, si te tocó enfrentar algunas cosas que te vas a enfrentar en la política seguramente, como hechos de corrupción y algunas cosas que los políticos comúnmente suelen ver más que la gente porque están ahí en la cocina de la política. Corte y volvemos con la ex rectora, ahora candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Quédate ahí que ya volvemos. Ahí está, volvemos. Lo que se me ocurría y lo que quería preguntarte era, hay un sistema político que tiene que convive con los medios hegemónicos tradicionales de Córdoba, que todos conocemos, donde cuando uno mira la inversión en pauta publicitaria de los sucesivos gobiernos, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando cuando uno dice, bueno, Angelós, Mestre, de la Sota, Schiaretti, de la Sota, una cantidad de gobiernos que hemos pasado, es muy difícil romper e imponer temas que por ahí cuando explotan en el conflicto, en el barrio, en el sindicato, en la universidad, toman relevancia, pero que no son los temas de la agenda, como por ejemplo la pobreza, la exclusión, la gente que no le está pasando como nosotros en Córdoba. ¿Vos tenés esperanza de poder introducir ese diálogo que lleve a solucionar esos problemas? Porque digo, al parecer todo lo que se discute siempre es lo que la agenda pone en los medios, que es lo que siempre termina favoreciendo, es mi opinión personal, a los poderosos de Córdoba. ¿Cómo se hace para cambiar eso? ¿Cómo pensás que se puede? ¿Sos optimista? Coincido con ese diagnóstico y soy optimista, pero al mismo tiempo creo que ese optimismo depende de que seamos capaces de construir una alternativa seria, amplia, capaz de tener una propuesta y de incluir a los distintos sectores que en Córdoba hace años que no tienen una representación política adecuada, que no saben a quién votar. La mitad de los cordobeses no sabe con claridad, hasta quizás momentos antes de entrar a las urnas, cuál es la opción que mejor los representa. Ha ensayado algunas alternativas que no han prosperado por distintas razones. Y el resto de la mitad de Córdoba viene optando más o menos recurrentemente por gobiernos conservadores que se rotan en su modalidad, que modifican sus staff de gobierno, pero que básicamente tienen este entendimiento con los distintos sectores de poder en Córdoba,
que no son solo el poder político, ¿no? El poder social, el poder cultural, el poder económico. Sí, sí, claro. No es sencillo, pero no es imposible, porque te repito, yo creo que hay un 50% de los cordobeses, entre los cuales los más excluidos, que son muchos, y en diversos grados, no solo la enorme cantidad de cordobeses en estado de indefensión, de abandono, de exclusión, de pobreza, de inaccesibilidad a los derechos más básicos, que no tienen vivienda, que no tienen acceso a la salud garantizado, que no tienen seguridad, la seguridad esa que también tiene que llegar al pobre, ¿no? Que no tienen calle, no tienen luz, no tienen cloacas, no tienen acceso a la justicia. Pero hay muchos sectores también medios que en estos años han crecido muchísimo, que están profesionales, comerciantes, empleados públicos, trabajadores, asalariados de distintos niveles y ámbitos de trabajo, que están en mejores condiciones económicas, que aprecian los progresos en materia de inclusión que el país ha hecho y de desarrollo económico soberano, la reactivación económica que ha existido, pero que también empiezan a hacerse cargo y a tomar en cuenta que una sociedad que tiene a una amplia franja de sus compatriotas en estado de pobreza es una sociedad en la que también ellos no pueden crecer, ¿no? Por eso creo que es muy importante que el Frente para la Victoria, el proyecto nacional, algo en lo que la presidenta insiste tanto, sea capaz de tener una respuesta para todos los sectores que quieren a la Argentina, que viven en ella, que trabajan en ella y que no están pensando en llevar el dinero afuera, no tienen nostalgia de épocas en que el país estaba en menores condiciones de independencia, donde el país estaba prácticamente rifado y entregado a los grandes intereses externos al país. Donde nadie hubiera comprado una acción de YPF, por ejemplo. Pero nadie hubiera podido siquiera concebir la idea de que nos hiciéramos cargo de YPF, que nos hiciéramos cargo de las AFJP, que nos hiciéramos cargo de, en fin, de todas las políticas públicas para las cuales un Estado vigoroso y fuerte es imprescindible. Son muchos los argentinos que creen hoy y reconocen hoy, después de el adormecimiento de los 90, que no se puede pensar en un país fuerte que piense en su destino sin un Estado fuerte. El Estado somos todos, en definitiva. Y yo creo entonces que en Córdoba esto que todavía está políticamente disperso, que todavía no tiene una expresión política clara, tiene que ser construido. Y es posible de ser construido. Y además Córdoba lo merece, tiene algunas buenas tradiciones pasadas de las que tomar estímulo. Y son tanto las jóvenes generaciones como las generaciones que intentaron desarrollar ese proyecto muchos años atrás, las que más nos acompañan. Quizás los sectores medios que están un poco en esa ambivalencia de las ventajas individuales o familiares o de clase que tuvieron en los 90, y estos progresos están todavía con algunas dudas acerca de estas cosas que escuchamos que se instalan en los medios, ¿no? Si el gobierno nacional es suficientemente democrático, si presta suficiente atención a las necesidades de las provincias, en fin, el discurso que está instalado. Yo creo que con un trabajo serio, con un compromiso serio, con una convocatoria amplia, en Córdoba es posible construir una alternativa para gobernar la provincia en el año 2015. El dinero y la corrupción están en todos lados, prácticamente siempre hay casos. En Brasil, uno de los gobiernos más progresistas, el de Lula, tuvo casos de corrupción en muchos lugares, ¿no? Y el kirchnerismo vino como encontrándose con una construcción política del 2003 donde se sumó un montón de gente que ha sido sospechada, investigada por la justicia, llamada a declarar. Por lo tanto, uno también supone que en toda la destrucción de la política argentina se suma a veces con gente que, digamos, puede parecer que tiene los ideales de uno, puede parecer que comparte la política de uno, pero que termina finalmente favoreciendo sus intereses personales o los de sus amigos. Así es. ¿Cómo te llevas con eso? Porque digo, a ver, una cosa son las cosas que se fabrican, otra cosa la cosa que dice la justicia. ¿Te tocó, por ejemplo, siendo rectora, algún caso de corrupción, algún caso no manejar así en la política interna algo que no estuviera claro en los años que estuviste? No. No, la verdad que impusimos un estilo de mucha transparencia en la gestión y de mucho apego a las normas en todos los procedimientos. Entonces cualquier intento de hacer las cosas por izquierda
me parece que no tenía mucho margen de prosperar. Ujú. Y en esto nos fuimos sumando todos, porque la verdad que no era la cultura dominante en la universidad en otras épocas, donde la realidad de los universitarios estaba por un lado y la del poder universitario estaba por otro. Nosotros nos juntamos mucho con la gente, estábamos muy cerca y, como te digo, construimos un proceso muy democrático y muy transparente. No hubo un solo escándalo de ningún tipo, ni siquiera minúsculo en estos años en la universidad, y eso me parece que ha sido muy bueno porque, teniendo en cuenta que se trata de instituciones que manejan recursos públicos que nunca son suficientes, es muy importante, incluso hacia la sociedad que financia la educación pública, que seamos austeros y que pongamos los recursos donde deben ir y que, bueno, en caso que hubiera anomalías, sean severamente sancionadas. Todos los procedimientos de la universidad son auditados, en fin, somos controlados por el Estado. ¿Y cómo crees que va a ser ahora? Porque vas a ser diputada. Bueno, yo creo que la política... vas primera, digo, vas a entrar como diputada. Yo creo que la política debe desprenderse rápidamente, los partidos políticos, los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, de cualquier signo, de estas conductas y estos personajes que desacreditan la política, que debe actuar la justicia. En estos días se está hablando mucho del caso de Jaime y están todos los medios agitando. Pero viste que cuando se habla de Jaime, o el caso de Felisa Michel, o algunos casos que ha habido en la Argentina, la oposición automáticamente al gobierno dice, le soltó la mano. Pero entonces, ¿qué debería hacer? ¿Tenerle la mano? ¿Cómo es? Pero además ese interés completamente orientado, con interés electoral, orientado a encontrar este o aquel caso de corrupción presunta, digamos, en algunos sectores y no en otros. Aquí no estamos hablando de que en Córdoba tenemos nada menos que en el menú electoral a 3 procesados. A mí no me parece que sea interesante en sí mismo, pero me parece que debe ser la justicia la que diga cuál es la situación final, y ojalá que sea pronto, de estos 3 candidatos. Lo mismo digo de Jaime y lo mismo digo de cualquiera que esté sospechado. Claro. Tiene que actuar la justicia. De paso, sería bueno decir que debe actuar pronto, sin la presión mediática y con total independencia de los poderes políticos, económicos o de los que se trate. El reclamo de democratización de la justicia es también un reclamo de acceso a la justicia y de igualdad ante la justicia. Si te vas para atrás en el tiempo, ¿en qué políticos pensás cuando decidiste ser candidata a diputada? Digo, porque hay un momento que uno está con sus compañeros, con sus asesores, con su familia, y hay un momento en el cual vos estás sola, pensando en tomar alguna decisión que tiene que ver con tu vida, que impacta en todo. Digo, ¿en qué políticos te reflejás? ¿Cuáles son las fuentes de inspiración? Porque digo, en todas las materias, vos estudiaste historia, habrás tenido tu fuente de inspiración. En la política, ¿quiénes son los referentes que vos decís, qué habrá hecho, cómo habrá sorteado esto? ¿En quiénes pensás? No sé si qué habrá hecho, pero que son inspiradores y te hacen, fortalecen el entusiasmo que tenés por llevar adelante este tipo de roles que están llenos de ingratitudes, de costos personales. Termina siendo muy valioso que vos encuentres un espejo donde decir, me gustaría, tanto de los ejemplos más heroicos y potentes de la historia, como de aquellos ejemplos que, independientemente del éxito de sus trayectorias, claro, condensaban en valores positivos para la política. No resultadistas, sino que la intención también Chacho Álvarez no tuvo un buen destino, pero Chacho Álvarez era un tipo interesante políticamente. Alfonsín terminó muy mal, pero Alfonsín supo en su momento conducir un proceso de recuperación de la democracia con una extraordinaria potencia. Evita fue un personaje trágico y al mismo tiempo de una enorme potencia. Yo no puedo creer, cuando la escucho hablar, cómo esa mujer sin formación podía, con el entusiasmo de conducir y de encontrar soluciones para el pueblo más pobre, se inspiraba de la forma en que lo hacía y ponía su cuerpo y su alma y finalmente su vida. Néstor mismo, con su desaliño y su falta de oratoria, fue un tipo extraordinario en la generosidad con la que él, y el entusiasmo y la pasión que le puso a un proyecto en medio del marasmo, la crisis y la debilidad total. Cristina tiene un liderazgo de una lucidez y de una concentración y de una potencia también pasional muy entusiasmante, muy interesante.
Después, bueno, yo tengo colegas más próximos de los que siempre aprendo, como Daniel Filmus, que es un amigo, que es una persona que viene de una trayectoria parecida a la mía, que tiene un estilo completamente diferente y que lleva la política con naturalidad, como lleva también su vida académica, así que lo miro cada tanto a él para sentirme un poco más cómoda. En fin, no es tanto qué pensaron o qué hicieron. Lula, por ejemplo, es un personaje extraordinario, ¿no? Su propia trayectoria de vida. Evo Morales, ni te voy a decir, porque haberlo además conocido personalmente... Y tuviste... Es extraordinario. El doctorado honoris causa, me dijiste alguna vez que era el símbolo de todo el rectorado tuyo, que si tenías que elegir un momento, sí. Yo creo que sí, era fue ese, ese, ¿no? fue ese porque fue un... También lo fue para Córdoba, para ese sector de Córdoba del que te hablo, ¿no? Que dijo, bueno, por fin la universidad se reconcilia con aquellas tradiciones de las que tanto se ha hablado y no se ha hecho nada, ¿no? Claro. Con el pueblo, con Latinoamérica, con los más excluidos. Una persona de una lucidez extraordinaria y que se ha formado a sí misma en una experiencia de militancia riquísima. Sí, sí, impresionante. Se me fue el tiempo, me quedaría un rato más, ¿no, Cayo? La verdad que sí, estaba atento escuchando. Un rato más, muchísimas gracias. Gracias, Max. Y ojalá esta experiencia, bueno, vamos a hacer seguramente alguna otra nota, porque la campaña es larga. A mí me gustaría, ¿estás dispuesta a ser gobernadora de Córdoba o no? No. No, me da pánico, no tengo interés, no quiero, etcétera. Pero no me pregunté eso porque eso tampoco se puede. No, porque viste que todo el mundo de cosas. Como es medio tarde, puedo decir un poco lo que quiera. Pero por supuesto, por supuesto. Mira que ahora vamos 23:30, vamos más temprano. Bueno. Pero, ¿volverías a dar clases? Sí, ¿no? Pero sí, con todo gusto. Yo volví a dar clases y voy a dar clases hasta que la campaña me lo impida. ¿Estás dando clases ahora? Ahora estamos en receso en las vacaciones y después empiezo a dictar mi materia ahora en agosto. Ajá. Vamos a ver si me dejan los compañeros dar clase y viajar por el interior y conversar con la gente. Ojalá que pueda hacer. ¿Cómo fue volver al aula? Ya sé que te pasó un tiempo. No, le pido un minutito a Tomás Méndez que ya viene. Eso es muy natural, es mi casa, la universidad es mi casa. Yo como rectora no estaba escondida ahí por ahí que nadie me veía. Está bien, pero eras la rectora y sos candidata a diputada nacional. Y yo de repente digo, bueno, un chico que va a tomar clases, entra al aula y te encuentra vos ahí. Mira, para mí no es un problema, espero que para los chicos tampoco. Y vean que un candidato a diputado es una persona de carne y hueso, que dice malas palabras, que enseña bien y que se preocupa por ellos. Está bien, bárbaro, muchísimas gracias. Bueno. Fuerte el aplauso.